Bien, Dios le bendiga, mis amados, de una manera especial. Estamos aquí en su espacio, enfocados en Cristo, este canal que es para bendición de las vidas. Hoy hay un contenido bastante especial, para mí muy especial, y yo sé que también para ustedes, ya que aquí me acompaña un hombre de Dios, un evangelista, desde una tierra lejana, amén, de aquí de Dominicana, pero yo sé que él se va a presentar y créame que va a ser bendecido. Así que listos para lo que viene. Sean todos bienvenidos. Hermano. Bueno, para mí es un placer estar hoy aquí con el profeta Cristian. Mi nombre es Francisco Javier Chico Reyes. Vengo de la ciudad de Cartagena, Colombia. Y sé que hoy va a ser una tarde muy especial en la cual Dios se va a glorificar de una hermosa manera. Amén, amén, así es. Así que espero que estén listos. Ya usted sabe que tiene que suscribirse a este canal, tiene que darle a la campanita para que siempre te lleguen las notificaciones y tu vida pueda ser bendecida. Amén. Así que, amado Francisco, nuestra tierra se siente honrada de tenerte aquí. De verdad que sí. Estos días han sido de gran bendición. Queremos que tú le cuentes a esta audiencia quién es Francisco Reyes Chico. O sea, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo conociste al Señor? Vamos a ver, ¿cómo conociste al Señor? Que yo creo que la parte más importante y fundamental en el ser humano, o sea, cómo conocimos a Dios y cuál fue la transformación. Así que cuéntanos un poquito acerca de esto, amado. Bueno, la verdad es que desde que tengo uso de razón, mis padres ya eran cristianos. Nací en un hogar, en un principio que era católico, pero cuando ya vuelve y reitero tu uso de razón, eran cristianos. Me aparté de los caminos del Señor a los 13 años. Yo conocí a Jesús prácticamente desde mi niñez. Me aparté a los 13, volví a los 27 años. La verdad, triste y derrotado, un proceso muy difícil que tuve en mi vida, donde en la calle, en donde me crié, aprendí demasiadas cosas. Y sé que hay veces que hay caminos que nos parecen de bien, pero su fin es un fin de muerte. Hoy yo puedo estar aquí contando estas anécdotas porque Dios me sacó del lugar de donde me encontraba, pero hubieron muchos que no tuvieron ese placer o ese honor de que hoy estuvieran como yo lo estoy aquí, porque están debajo de tierra. Pero desde ese día ya tengo aproximadamente 14 años de estar nuevamente en el Evangelio, y uno de todos esos momentos que marcaron mi vida fue un lunes, cuando me reconcilié después de 7 días de estar tomando. No le encontraba sentido a mi vida. Me encerré en una casa con 3 amigos, los cuales de ellos 2 hoy en día están muertos. Eran hermanos y eran mis mejores amigos. Y estuvimos ahí encerrados en una semana con unas muchachas, tomando alcohol, y haciendo tantas cosas. Y luego de esa semana, yo me acuerdo que estaba en una cantina que se llamaba Sirius, en el barrio del Pozón, Cartagena. Y un amigo mío de la infancia, o conocido, ese día recuerdo que eran como las 3 de la mañana, y a lo lejos él me predicó la palabra. Él me dijo: Cristo te ama. Pero lo irrelevante en esta palabra que él soltó a mi vida es que, más de ser un Cristo te ama, este hombre yo lo había conocido en el mundo, pues él era homosexual. Y ahora yo lo había visto totalmente cambiado. Este hombre estaba diferente. Y cuando él me lanzó esa palabra fue algo que me estremeció grandemente en mi corazón. Y ahí fue donde pasó esa semana, y a mí se me olvidó lo que él me dijo. Pero luego que yo salí de esa habitación donde yo estaba con mis amigos, yo me acosté en la madrugada, y recuerdo que cuando me desperté eran las 12 del día. Estaba yo sudando y no tenía ni un solo peso en mi bolsillo. Ese día le dije: Señor, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Y me acordé de las palabras que el joven me había dicho: Cristo te ama. Y yo dije: si tú lo cambiaste a él, que nunca te conoció en un principio, tú tienes el poder para cambiarme a mí, que te conocí desde pequeño. Y me acuerdo que ese día, yo solo en mi habitación hice la oración de fe, me reconcilié con Dios, y ese mismo día el Espíritu Santo me bautizó. O sea que a mí me bautizó el Espíritu Santo primero, antes que el bautismo en agua. Wow. Y esto fue algo muy hermoso, porque yo recuerdo que eran las 12 del día, y yo empecé a vivir esa especie como de éxtasis hasta las 3 de la mañana del día siguiente. Yo todavía estaba dando vueltas en el cuarto llorando, y mi padre se exaltó tanto que iban a buscar un pastor para ver lo que yo tenía. Pero yo en un momento reaccioné
y le dije, no busquen a nadie, que yo lo que estoy sintiendo es algo que nunca en mi vida había sentido. Ese día yo vomité, ese día yo lloré, ese día sentí que mi corazón se desgarraba por dentro. No comprendí lo que en un momento estaba pasando, pero luego comprendí que era Dios que me estaba limpiando. Ok. Desde ese día empecé a ir a la iglesia y hasta el día de hoy no he dejado de asistir. Amén, tremendo, tremendo. Tú sabes que me llama la atención de lo que tú acabas de expresar, es que era en una semana, o sea, una última semana caótica para tu vida, muy entregada a los placeres, a la calle, a toda esa vida pecaminosa. Y en ese momento es que llega Dios a la vida. O sea, me llama la atención como que Dios a veces cuando esa tiniebla como que arropa más la vida del ser humano, es cuando entonces alumbra la luz de Cristo. Y yo sé que esta palabra le va a llegar a alguien ahí y va a transformar vidas ahí, porque de una manera especial son vivencias, amado. Mira cómo le dice el Señor: si tú cambiaste a este hombre, este tipo, ¿verdad? Tú puedes cambiarme a mí. Que era lo que, amado, no entendía la iglesia primitiva cuando Pablo se convirtió, cuando Pablo recibió al Señor. Que cuando le dieron la noticia a los apóstoles, la mayoría dijeron: Pablo cristiano, no es el perseguidor. No, o sea, ellos podían creer, un Pedro como: si Dios me cambió a mí, y yo era iracundo, y yo era así, Juan, Tomás. Pero sin embargo, de repente, ellos dudan que puede cambiar al apóstol Pablo. O sea, ¿cómo es posible que tú entiendas que Dios te puede cambiar a ti, pero no puede cambiar a otro? Entonces es tremendo ahí que hay gente, y a veces nosotros nos suele pasar, de que a veces vemos un vagabundo en la calle, una gente que si uno lo mira con una mente humana ilimitada, uno va a decir: no, para ese no hay esperanza. Pero mira cómo los ojos de Dios se enfocaron en ti en uno de tus peores momentos, y hoy la gloria de Dios por el hombre de Dios que tenemos aquí. Entonces, mira, amado, qué bendición. Cuéntanos más, familia, Bueno, ¿cómo es la cosa? a pesar de que ese día yo entregué mi vida a Cristo, recuerdo que fui a la iglesia y la iglesia estaba cerrada, porque yo no conocía qué días habían culto. En un momento yo pensé en ir a la iglesia donde un día yo me salí, pero hubo algo en mi corazón que me dijo: no, allá no te vas a congregar, te vas a congregar en Filadelfia. Okay. Y yo llego a Filadelfia y Filadelfia está cerrada. Y es impactante porque yo me senté en mi casa así mirando hacia el cielo y dije: Señor, ¿será que tú no me quieres? Pero yo sabía dentro de mi corazón que algo ya se había roto en cuanto a lo espiritual, para bien, que nunca más volvería a ser el mismo. Y recuerdo que fui donde aquel amigo que me predicó y él me llevó a la iglesia un miércoles. Y cuando estábamos en la iglesia yo lloré y lloré y lloré y salí de ahí totalmente desgarrado. Cuando llegué a mi casa, recuerdo que en esos días yo trabajaba en las bodegas de Zenú y éramos recolectores de canastillas. Y nosotros hacíamos algo ilícito, que nosotros vendíamos las canastillas a las chatarrerías. ¿Ves? Eso no se podía hacer. Okay. Y yo ganaba mucha plata por medio de eso. ¿Qué pasa? Que ya yo me había convertido, pero en esos días eran los carnavales de Barranquilla. Una fiesta y un jolgorio que es conocido como el segundo carnaval mejor del mundo, de manera secular. Y mi jefe vivía en Baranoa, cerca de Barranquilla. Okay. Así que él me dice: Francisco, tenemos un viaje para Barranquilla. Mira cómo Satanás también arma sus argumentos y arma la forma de volver a conquistar tu corazón cuando ya sabe que ya Dios también te ha tendido la mano. Correcto. En ese momento yo sí había cambiado muchas cosas en mi vida, porque había sentido un cambio de parte de Dios en mí, pero todavía no estaba como que afianzado realmente a lo que me había sucedido. Correcto. Todavía estaba digiriendo eso que me estaba pasando y no sabía cómo simplemente llevarlo al ámbito natural. Y resulta que mi patrón me convence y nos vamos para las fiestas de los carnavales de Barranquilla. En los carnavales de Barranquilla a mí se me olvidó que era cristiano. Yo tenía 15 días ya de ser cristiano y allá a mí se me olvidó que era cristiano. Empecé a tomar, empecé a fumar nuevamente, empecé a jugar maquinita porque a mí me gustaban mucho los juegos de azar. Empecé nuevamente a estar con mujeres en ese entorno allá. Y yo recuerdo que no sentí ningún remordimiento de espíritu por nada de lo que estaba haciendo. Wow. Todos esos 3 días los pasé feliz, se me olvidó que yo era cristiano, todo se me olvidó. Pero hay un acontecimiento que me impactó y me marcó la vida hasta el día de hoy. Y es que juntamente, antes de venirnos ese día, eran las 2:30 de la madrugada. Y nos teníamos que regresar a las 3 de la madrugada.
Mi jefe me dice, relájate 20 minutos y en esos 20 minutos que te quedan, cuando te levantes, te echas agua en la cara, te paras, que te voy a estar esperando con el carro allá afuera. En el lapso de esa media hora yo tuve un sueño. Yo soñé que el carro donde mi jefe y yo íbamos se estrellaba en una cuneta que quedaba mucho más adelante. Tanto el copiloto como mi jefe se salvaban y el que moría era yo. Pero hay algo impactante y es que en el sueño yo veo que el carro va al fondo, queda en el fondo, pero mi jefe y el copiloto salen. Y yo estoy diciendo, pero ¿y por qué yo estoy ahí si yo estoy acá? Yo estaba teniendo un sueño donde mi espíritu había salido y mi cuerpo había quedado en el carro. Y yo decía, pero si ya yo salí, ¿por qué tengo que estar viéndome ahí? Y cuando yo miro así, a mi lado, yo veo un referente. Era una sombra negra que me decía, no, tú estás muerto. Wow. Escuchen esto, Eso me impactó. Porque él no solamente me dijo, tú estás muerto, él me dijo, y tuviste la oportunidad y la desaprovechaste. Eso fue algo impactante. Porque cuando él está terminando esas palabras de decirlas, a mí se me aparece un ángel al lado derecho. Y me dice, tienes otra oportunidad, no la desperdicies. Yo me desperté gritando, pero como un loco en esa casa ajena. Y yo dije, Señor, hasta el día de hoy te prometo que de verdad he tocado el mundo. Desde hoy realmente te entrego mi vida. Guárdame, Señor. Yo iba en ese camino, en ese carro llorando. Hasta mi casa llegué orándole al Señor. Lo primero que hice en la casa cuando llegué fue decirle a mi patrón, conmigo no cuenten más para trabajar. Porque desde hoy yo le he entregado mi vida a Dios y voy a ser alguien diferente. Recuerdo que a los 3 días era domingo. Y cuando yo salí de mi casa, yo intenté ocultar mi Biblia. Porque había muchos de mis amigos del mundo que estaban tomando al lado de mi casa. Te da vergüenza, te da pena. Y en efecto, cuando yo iba a dar un paso hacia adelante, algo me dijo, ¿por qué te avergüenzas de mí si en el mundo no te avergonzabas del diablo? Y yo saqué mi espada. Y yo dije, si yo ahora soy el cristiano, lo voy a hacer con todo. Y si antes era loco para el mundo, ahora voy a ser loco para Dios. Cuando yo salí, lo primero que me dijeron, güey, te pongo 3 meses para que estés conmigo tomándote una fría de esta. Así me dijo. Wow. Hoy van 14 años. Nunca más he vuelto a probar una cerveza. Nunca más he vuelto a tomar un cigarrillo en mis manos. Nunca más he vuelto a jugar juegos de azar. Porque al que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. Y fue algo impactante. Porque hoy en día no solamente predico con la palabra. Hoy en día también predico con el testimonio. Porque hay mucha gente que no va a creer en el Dios que tú profesas. Pero sí va a creer en el cambio que Él ha hecho en ti. Porque a ti sí te conocen. Aleluya. Por eso es mejor predicar con el testimonio que con las palabras. Correcto, amado. Mira, tú sabes que tú dijiste una palabra ahí que fue que cuando durante esos 3 días se te olvidó que era cristiano. Y eso como que me retumba y me dice, wow, pero es posible que haya gente que se le olvide que son cristianos. O sea, y yo entiendo que tal vez era un momento que apenas estaba, digamos, en un sentido reiniciando después de una experiencia, pero reiniciando nuevamente, pero al no estar directo en la chequina, en el fuego, tal vez llegan esos momentos como que a ti se te olviden tus principios. Y eso yo sé que le pasa al que entra nuevo a veces, porque uno todavía no está como adaptado. Pero yo creo que cuando ya uno entra en lleno, boca mar adentro, como le dijeron a Pedro, boca mar adentro, y allá tuvo fruto y hubo bendiciones. Así que yo creo que nosotros mientras más buscamos a Dios, más podemos llegar a lo profundo. Amado, ok, Dios te ha bendecido con una familia, conozco tu esposa, tu hija, tuve el placer de conocerla en tu país y fueron de gran bendición. Pero hay algo que tú comentabas de tu esposa o de que yo quiero que tú se lo dejes a este pueblo, este testimonio de vivencias también, y fue de lo que te pasó con tu hija. Tú tal vez lo vas a resumir porque sabemos que aquí el tiempo como es, pero lo que te pasó cuando tu esposa le dijeron que no iba a dar a luz, que te habían dicho la palabra de 3 meses. ¿Te acuerdas de eso? Dale para allá, bendice a este pueblo con esa pequeña parte, ahí esa porción de cuando te dijeron los 3 meses y tú no entendías, y el feto y todo. Cuéntanos un poquito, amado. Bueno, esto es algo impactante porque sinceramente es algo que me conmueve mucho cada vez que yo lo cuento. Por eso muchas veces intento no decirlo, pero hoy ustedes son privilegiados. No porque me cueste decirlo, sino porque el sentimiento de agradecimiento hacia mi Dios es tan grande que hay veces que no puedo describir la forma en cómo Él hace las cosas. Tremendo. Esto impacta mucho más atrás de mi vida.
Porque antes de mi esposa, cuando yo estaba en el mundo, yo tuve 3 mujeres con las que viví. Ok. ¿Ves? ¿Y qué pasa? Que con la primera sufrí muchas infidelidades. Incluso hasta con mis mejores amigos se acostaba. Y es algo que a mí me marcó. Pero yo siempre, desde la adolescencia, me llamaron mucha atención los bebés. Y siempre quise tener un hijo a temprana edad. Okay. Y con ella hubo un momento en que nuestra relación funcionaba de mil maravillas. Pero no pudimos tener hijos y perdimos 2. Y cuando perdimos esos 2 bebés, mi vida se desgarró completamente y ahí empezaron los problemas con ella. ¿Ven? Y luego de esto, yo tuve otra mujer. Con ella no estuvo embarazada, pero me pasó un caso particular. Y es que ella se acostaba con su propio hermano. Tremendo. Y esto, mi vida es como un libro, que si lo narrara, superara la ficción. Pero en ese entonces yo no comprendía por qué me pasaban todas estas cosas y mi corazón siempre era bueno. ¿Ves? A un lapso de tiempo me dijo con ella, empiezo con otra, también termino. Todas mis relaciones tenían unas rupturas desagradables. Y había algo como que me perseguía. Y yo sentía en mi vida que no valía la pena estar con vida. Pero nunca pasó por mi mente atentar contra ella. Porque siempre tuve temor de Dios, aunque estaba en el mundo. Okay. Y esto es impactante porque no encontraba consuelo en ninguna forma. Pero cuando yo llego a Cristo y yo conozco a mi amada esposa a la edad de 20 años, muy joven la conocí, es la menor de su casa, me casé con ella después de 5 años de noviazgo, me caso con ella, ella sale embarazada y cuando sale embarazada a los 3 meses también pierde el bebé. Y eso me marcó. Porque en mi corazón estaba, bueno, si Dios no permitió que tuviera hijos con aquella, es porque con esta sí lo voy a tener. Pero al tener esa pérdida, mi fe como que se fue al piso. Y como que yo simplemente me derrumbé. Pero nunca critiqué, ni nunca juzgué el propósito que Dios tenía para conmigo, ni por qué había permitido eso. Solamente lloraba en mi sentimiento de hombre, como humano. ¿Ves? Y yo le decía, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú eres el que lo sabe. ¿Ves? Pero hay algo impactante en esta historia. Y es que el bebé perdió el ritmo cardíaco de la noche a la mañana. Todo estaba bien. Estaba tan aferrado a la matriz que me dieron una pastilla para que se la diera a mi esposa para que lo pudiera abortar. Porque el problema fue algo mucho más espiritual que en lo natural. Y yo eso lo comprendí después. Había una guerra. Y si había algo en lo que el enemigo quería probarme, era en mi fe. Porque muchas veces Satanás va a intentar tocarte indirectamente a través de las cosas que tú más quieres para que niegues a Cristo. Correcto. Pero yo nunca lo negué. Yo me arrodillé en mi cuarto con mi esposa cuando llegamos a adorar al Señor. Y llorábamos por la pérdida, pero también la aceptábamos. Y yo recuerdo que ese día yo tuve una visión donde a mí se me apareció un hombre y me dijo estas palabras. Tú nunca serás mejor padre para él de lo que yo lo seré. Y en la noche, cuando estábamos durmiendo, después que ya había pasado todo, nosotros pudimos ver una visión donde los ángeles abrieron una escalera. Escúcheme bien porque esto es misterio. Estas son cosas que yo no le cuento a todo el mundo. Suéltalo, que esa gente está cediendo. Había una escalera donde unas manos a lo muy arriba estaban esperándolo. Y el bebé iba vestido de azul. Wow. Y a mí me impactó esto porque yo le estaba pidiendo a Dios un hijo varón. ¿Ves? Y ese día pudimos ver cómo simplemente el techo se quitaba y cómo las nubes pasaban y cómo el mundo espiritual se materializaba ante nuestros ojos y podíamos ver a esa pequeña criatura llegando a las manos de nuestro Creador. Wow. Tremendo. Eso fue algo que a mí me marcó la vida. ¿Ves? ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en medio de mi dolor en la clínica, alguien se sentó entre en medio de mi esposa y de mí. Y fue una anciana que tenía aproximadamente como 70, 75 años. Estaba vestida totalmente de blanco. Vamos a escuchar Escúcheme bien. esto, que está poderoso. Pero en medio de mi dolor y en medio de mi quebranto, yo escuché las palabras que ella me dijo, pero no las entendí. Ella nos dijo, hoy hay lágrimas y tristeza en su corazón, pero dentro de 3 meses volverá a haber vida en este vientre. La mujer se paró y se fue. No pronunció más palabra alguna y a mí no me importó, porque yo estaba viendo el dolor que sentía mi esposo y el que sentía yo. Correcto. Yo agradecí que ella se parara y se fuese
y me sentí al lado de mi esposa para abrazarla y darnos consuelo mutuamente. ¿Ves? Lo impactante de todo esto es que cuando mi esposa llega a la casa, yo estoy en la iglesia, yo me fui para la iglesia. Porque yo tenía una pastilla que el doctor me había dado para que se le diera a mi esposa para que abortara, pero yo le dije al pastor, yo no voy a dar nada porque yo sé que Dios puede revivir a mi hija. O sea, que en vez de darle la pastilla a tu esposa, se la diste al pastor. Es correcto. Tremendo. Y el pastor en el culto, el pastor dice, Pachito ha perdido a su bebé. Y es impactante porque tú a veces crees que la gente no te quiere, pero a veces que tú menos crees que no te quiere, es el que más te quiere. Amén. La iglesia se levantó una sola voz en un asombro. Y hizo como que, ¡wow! ¿Qué pasó? Y todo el mundo se sintió triste. Y eso me fortaleció porque sentí que mi dolor estaba siendo compartido. Sí, claro. Por eso es que es bueno que los hermanos habiten juntos, unánimes y en armonía. Y que todas las cosas que Dios permite en nuestras vidas, las permite con un propósito y un plan mucho más allá de lo que uno cree. Por eso no podemos renegar de la multiforme gracia de Dios, porque Claro. Él conoce todos los caminos. Así es. Y conoce cuál es el mejor para nosotros, aunque en el momento parezca doloroso. Sí. Y yo recuerdo que aquel día el pastor me mandó hacia adelante y mandó a que orara por mí uno de los hombres que tenía más hijos en la iglesia. Este hombre creo que tenía como 5 o 6 hijos. Estoy mal, creo que se llama Félix, el varón, no me acuerdo bien ahora el nombre. Puso sus manos sobre mis lomos, pero antes de que él las pusiera, la pastora se me atravesó en el camino. Cuando yo voy caminando frente a la pastora, yo todavía tengo en mi mente que Dios va a revivir a mi hijo dentro del vientre de mi esposa. Okay. Mi esposa estaba en la casa con la congregación donde ella asistía, que era la iglesia hija. Y yo estaba en mi iglesia. Y en ese momento, cuando yo llego frente a la pastora, que el pastor dice estas palabras, Francisco cree que Dios puede hacer un milagro y revivir a su hijo dentro del vientre de su esposa. Y esa era mi afinación, eso era lo que yo quería. Pero hay cosas que nosotros queremos, pero la pregunta es, ¿será la misma que Dios quiere? Wow. En ese momento, la pastora se me atraviesa y ella me abre sus manos. Y cuando ella me abre sus manos, yo no estoy viendo a la pastora, yo estoy viendo un ser blanco. Yo no le puedo ver la cara. Y ella me abraza y ella me dice esta palabra. Escuche, ella no me pregunta nada. Ella solamente me dice, ¿y si Dios no lo hace? Claro. Yo comprendí que eso no era una pregunta, era una respuesta al pensamiento que yo tenía. Y yo le dije, lo acepto. Solté 2 lágrimas gruesas, pegué un grito y algo dentro de mí se salió. Eso era como los jóvenes que dijeron, si Jehová nos libra, no nos postraremos, y si no nos libraremos. Es correcto. Y yo pegué un grito y yo fui libre. A mí se me fue el dolor, se me fue la tristeza. Por eso usted tiene que entender que la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Y hay cosas que Dios va a permitir para conocer tu real y verdadera fortaleza. ¿Sabes por qué? Porque muchos de nosotros creemos que no capacitamos cuando sí capacitamos para Él. Porque de lo vil y menospreciado, Él escoge para avergonzar a los que se creen que todo lo saben. Así es, gloria a Dios. Ese día algo había cambiado en mi vida. Desde ese momento, esto que me había pasado en mi vida fue lo que activó mi ministerio. Porque recuerdo que se metió el COVID. Okay. Y en el tiempo del COVID, cuando todos estaban encerrados, yo estaba en la calle. Yo aprendí a despojarme de mi propia vida. Yo iba donde estaban los enfermos, ponía las manos sobre ellos, sobre los que tenían COVID. Nos llamaban los indestructibles. Porque la gente aún de la iglesia no se nos quería acercar por temor a que se les pegara. Porque decían que nosotros estábamos infectados. Sí, exacto. Pero luego el avivamiento fue tan grande que después los que antes te criticaban ahora estaban contigo. Porque primero tú tienes que demostrar el camino que Dios está trazando para que los incrédulos crean y también te sigan. Claro, claro. Y esto es impactante. ¿Por qué? Porque después de 3 meses se cumple la palabra que la mujer me dice. Pero aún cuando mi esposa me dice estoy embarazada, escúcheme bien, porque el dictamen que había dado el hombre era que mi esposa no podía parir aproximadamente dentro de 1 año y medio o 2, porque la matriz estaba lo suficientemente débil como para no poder procrear. Claro, claro. Pero hay algo mucho más impactante que yo no te comenté ese día. Y es que cuando Alice Michelle Chico Beltrán se estaba formando en el vientre de mi esposa a esos 3 meses, yo no le creía a mi esposa cuando ella me dijo que estaba embarazada. Porque hay muchas veces que nosotros estamos orándole al Señor por un milagro y cuando nos lo da, no le creemos. Y somos como los que estaban orando por Pedro, para que no lo mataran, pero cuando lo vieron ahí le tiraron la puerta en la cara y dijeron, no, no puede ser. Llegó el milagro y no lo recibieron. Entonces Dios nos sorprende de tal manera que llena todas nuestras expectativas. Amén. En ese momento yo me sentía tan agobiado que yo no quería vivir otra frustración más como la que había vivido y decidí no creer.
¿Sabes qué hizo mi esposa? Porque la primera prueba que se hizo fue casera. Mi esposa se quedó callada, porque mi esposa es una mujer muy prudente. No me dijo nada, no discutió conmigo y se fue. A las 12 del día regresó con una prueba de sangre y me la tiró en la cara. Y me dijo, ahí tienes, incrédulo, estoy embarazada. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Porque por encima de los decretos de Satanás y del hombre están los decretos de Dios. Y desde la eternidad ya había sido predestinado que en 3 meses el vientre iba a tener fruto. Como también está determinado desde la eternidad de que todo lo que estaba muerto en ti va a volver a vivir. Va a volver a reverdecer como la vara de Aarón. Y esto es impactante. Porque en ese momento yo pegué un salto de la cama, me arrodillé y le pedí perdón al Señor. Pero Él nos conoce. ¿Quién más nos conoce que Él? Él sabe quiénes somos. Él conoce nuestras debilidades, nuestras falencias, nuestros pecados. Nada nos sorprende. Pero también conoce nuestra fortaleza. Tú sabes que, amado, y perdona que te interrumpa, tú sabes que eso es poderoso lo que tú estás hablando, porque tú estás diciendo que tú tenías una fe tremenda y poderosa de que esa criatura se iba a desarrollar en el vientre de tu esposa. Una fe tremenda que llevaste la pastilla, no se la diste ni para que aborte ni para que nada. Pero sin embargo, esa fe confrontada por Dios, óyeme esto, la fe confrontada por Dios dice, en 3 meses. O sea, ahí entra el plan divino y perfecto de Dios y dice, no es a tu tiempo, es a mi tiempo. O sea, no era que Dios no lo iba a hacer, sino que no era el momento todavía. Y entonces Dios, aún tú tuvieras toda la fe del mundo, Dios determinó un tiempo y eso es bueno conocerlo. Y por eso creo que así pasan los ministerios. Hay un tiempo. La Biblia dice, tiempo y ocasión acontece al hombre. Eso quiere decir que cuando llega un tiempo de Dios para ti, para Dios entregarte algo, para darte algo, o sea, eso nadie te lo descuadra, nadie te lo despinta porque ya Dios lo prometió. Entonces, qué bendición, amado. Escúcheme esto. Esto ha sido una gran bendición lo que el hermano está desatando. ¿Cuánto ya queda tiene ya lo que en ese momento era? Bueno, ya Alice Michelle tiene 6 años. Oigan esto, ya tiene 6 años, ya una guerrera de Nunca Jehová. se ha enfermado. Tremendo. El propósito se cumplió y el pronóstico se dio justo como Dios lo dijo. Wow. La misma clínica que me vio salir con las manos vacías fue la misma clínica que me vio salir con mis manos llenas. Porque ahí donde tú caíste es el mismo lugar donde Dios te va a dar la victoria. Oigo, Dios mío. O sea que, y eso le pasó a Moisés, que Moisés sale de Egipto y Dios le dice, regresa, vete a Egipto otra vez. O sea pero yo fracasé en Egipto, vuelve allá, porque allá mismo te voy a ensanchar. Me gustó eso, o sea que tú podías ver, había más clínicas, pero sin embargo volvió a la misma, amado. Así que esa palabra, vaya agarrando en un lugar donde te vieron fracasar, vuelve ya con la revelación divina de Dios, porque ahí se marcará una gran bendición. Tú sabes que, amado, que en medio de eso, y de hablar de tiempos, y de lo que son las cosas en Dios, el tiempo y la ocasión, Dios te ha levantado y te está usando de una manera poderosa y nos gozamos de verdad de conocernos y de tener esa amistad ya, gloria al Señor, fortalecida. Pero hay algo que está pasando y yo quiero que tú, por ejemplo, tú me digas sobre esta generación que se está levantando, esta camada de gente de Dios, este remanente, este ejército. Tú sabes que cada temporada trae cosas nuevas y en tus propias palabras, yo quiero que tú nos expreses aquí, por ejemplo, fuera un poquito del testimonio, que ¿qué tú le ves positivo a esta generación y qué tiene que mejorar? ¿Qué hay negativo? O sea, ¿cómo es la cosa? Según tus palabras. Bueno, lo que a mí más me impacta de esta generación es que tiene hambre de Dios, pero no tiene carácter para dejarse direccionar por Dios. Y eso es lo más importante que nosotros debemos. Explícale eso a esta gente, vamos a ver. Y eso es lo más importante, porque es que hay gente que cuando un profeta le da una palabra, quieren activar ellos la palabra. Por ejemplo, hay gente a la que se le dice que va a ser pastor y al día siguiente van y abren una obra. Dios mío. ¿Ves? ¿Cómo así? Espérate. O sea que Dios te dice una palabra, pero hay que esperar como que Dios señale el tiempo. Claro que sí. Porque una cosa es la promesa y otra cosa es el cumplimiento de la promesa. Dios mío. Ante la promesa y el cumplimiento hay un camino que se debe trazar. Porque el camino es el que te va a dar el carácter para soportar lo que Dios te va a entregar. ¿Qué pasaría, hermano Francisco, entrando en esa misma atmósfera? Una persona recibe un llamado, por ejemplo, pastoral, y hace así como tú expresabas. De repente al otro día sacó 10 sillas en la galería de su casa y se fue a destiempo. ¿Qué consecuencias pueden haber para una gente que haga eso, aún siendo el llamado de Dios, pero solamente desobedeció en cuanto al tiempo? ¿Cuáles pueden ser de las cosas que pueden pasar?
Dios es tan misericordioso que muchas veces aún Él permite de que ese ministerio funcione. Pero tú tienes que entender algo, que hay algo que se llama la ley de la siembra. Lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Porque si tú te vas en división y te vas en rebeldía de la iglesia, donde antes tú necesitabas sujeción y moldear tu carácter antes del tiempo, no esperes que cuando tú seas viejo en la congregación no te hagan lo mismo. Porque con la misma vara que mides serás medido. Pero hay algo impactante en esto. Y es que quien lo hace en lo oculto, lo paga en lo público. En lo público. Y esto es impactante porque recuerda que David se acostó con la mujer de Urías en lo oculto. Sí. Pero su hijo Absalón se acostó con sus 10 concubinas en lo público. O sea que pagó aquí mismo todo. Y 10 veces más. Entonces, nosotros es mejor. Porque es que hay gente que se lanza al ministerio y vive el proceso en medio del ministerio. Y eso lo que causa es un revuelo en tu vida. Y causa desánimo, frustración. Hasta muchos no lo soportan porque es un doble peso. Sí. Porque llevan las cargas de las consecuencias que atrás dejaste. Por eso lo que Dios quiere en este tiempo, en esta generación que está hambrienta de Él, es que esperen su tiempo. Porque los días están siendo acortados por causa de los elegidos. O sea que lo que me costó a mí 14 años, a ti te puede costar 3 años. Así es. Pero es necesario que nos dejemos ministrar, podría decirse, ¿ves? Por un tutor. Por alguien que ya tiene la revelación, no solamente la revelación, sino que también tiene la madurez para enseñarte el camino que ya Él ha trazado y que Él ha caminado. Amén. Una especie de mentor. Es correcto. Entonces, hoy en día, ¿qué pasa? Que quienes están anhelando el poder de Dios son los jóvenes. Y la Biblia dice que en los jóvenes está la fuerza, pero en los ancianos está la sabiduría. Los jóvenes hoy en día todo lo quieren tomar a las patadas, todo lo quieren romper con la fuerza. Y no. ¿Por qué? Porque la fuerza muchas veces va a ser inadecuada para momentos que van a ser impactantes, por decir, en tu vida, que van a marcar un antes y un después. Y hay cosas, y hay puertas que no se abren con la fuerza, se abren con la sabiduría. Amén, tremendo, tremendo. Amado, dentro de eso mismo y siguiendo un poquito sobre ti, yo quiero que tú le dejes un consejo también. ¿Qué tiempo tienes de casado con tu amada, con tu esposa? Bueno, ya yo aproximadamente con mi esposa llevo 9 años de casado. 9 años. Ya. La gente por ahí en la calle dice que mucho es durar 5 años con una mujer, supuestamente. La gente que no es cristiana todavía. Pero nosotros sí sabemos que en Dios es otra cosa. ¿Qué ha sido parte del secreto que te han dado la victoria con tu amada durante 9 hermosos años? O sea, ¿cuál ha sido la técnica en ustedes? Porque sabemos que cada matrimonio, cada pareja tiene su propia experiencia y hay, aunque todas las parejas tienen situaciones y pasan casos, pero ¿cuál ha sido como, no, aquí a nosotros no funciona esto? O por ejemplo, la mansedumbre, o cuando hay una situación no vamos a orar, o yo espero que ella se desahogue y luego yo hablo, o no sé, ¿qué en tu vida, qué ha sido como lo que tú entiendes que ha sido una clave? Que cuando ha querido venir el enemigo, de repente eso es lo que no funciona y dicen esto es para adelante, que va en el nombre de Jesús. Resúmelo, vamos a ver. Bueno, aquí hay algo importante que quiero decirle a la audiencia. Y es que el amor es de dos, no es de uno. Pero que también dice la Biblia que el cordón de 3 dobles no se puede romper. Amén, claro. El secreto de mi relación con mi esposa, primero que todo, va en amar a Dios primero yo que a ella. Así como ella ama a Dios primero que a mí. Siempre he dicho eso. Porque cuando yo quiera pasar por encima de mi esposa, tengo que pasar por encima de Dios. Y yo a Dios le debo muchas cosas. Amén, amén. Y si yo sé que fallarle a Él, escúcheme bien, va a ser fallarle a mi esposa, yo no lo hago. Eso es tremendo, tremendo. ¿Ves? Siempre y cuando tú tengas el temor de Dios en tu corazón, nunca le vas a fallar a la mujer que Él te entregó. Wow. Por eso la Biblia dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Porque Dios, escuchen, Dios no une a un hombre y a una mujer, Dios une un propósito. Desde la eternidad ya ella me había sido entregada a mí, como yo a ella. Hoy en día estamos consolidando lo que Dios ya decretó. Pero hay algo que yo tengo que decirles también. Y es que la mujer juega un rol muy importante en la casa. Porque la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. ¿Ves? Y esto es impactante porque hay mujeres que andan pidiendo un príncipe azul. Quieren conseguirse un predicador que ella predique en los grandes estadios, ojos azules, pecho escaparate. Y eso está bien, eso no está mal.
Pero muchas veces te va a llegar un negrito como nosotros. Muchas veces te va a llegar una persona deformada, gris. Así es. ¿Ves? No es azul, es gris. Pero Dios te va a dar el poder y la sabiduría para que tú como mujer lo transformes si Él ya te lo entregó desde la eternidad. Si te lo dio en gris, échale pintura azul. Para allá vamos. Entonces, cuando mi esposa me conoció, la gente se burlaba de mí. Porque había muchos pretendientes que la pretendían, que ya eran entes de las altas esferas, predicadores que hoy en día están en las naciones. Pero cuando mi esposa me escogió a mí, todo el mundo le dio la espalda. Y todo el mundo, digo, se equivocó. Ese es un robo rapaz. Ese es un satanista. Ese no le conviene, la va a tratar mal. La va a golpear, le va a ir mal. Es más, la va a sacar del evangelio. Porque una cosa es lo que vocifera el enemigo y la gente que no conoce tu historia, pero otra cosa es lo que Dios ya decretó. Claro. Sí, porque también tú sabes que, amado, perdona, que la gente a veces habla del estado presente o cuando no ven futuro en ti, pero Dios que lo conoce todo. Entonces que dice, tranquilo, que yo sé lo que viene más adelante. Y eso es tremendo. Vaya agarrando, amado. Mira, esa palabra siempre la he dicho y la corroboro contigo. Amar a Dios primero que todo, porque al amar a Dios tú estás respetando la ley de Dios y vas a amar a tu amada, ya que es un mandato también, aparte de lo que uno siente, la que ha estado ahí desde abajo, soportando todo, porque hay quienes ya cuando crecen ya quieren cambiar, ya como la del proceso, esa es la de Dios, la que Dios te dio en el proceso. Yo quiero, amado, y tengo una pregunta bastante personal, pero estamos aquí para tirarla. Esto no se ve editado por ningún lado. En toda tu vida, no importa si eres cristiano, sino en toda tu vida, tú me vas a expresar en un solo mensaje, ¿cuál ha sido ese momento más doloroso en tu vida? Fallecimiento de alguien, no sé qué, un día cuando soltaste a Dios la primera vez que te pasó. O sea, ¿en qué momento fue tu momento como más doloroso que tú dijiste, ya aquí todo se acabó? ¿Y cuál ha sido uno de los momentos más de rumba espiritual o de fiesta, de gozo que ha sido para ti? Bueno, la verdad es como ya bien les venía diciendo, si hay algo que yo he tenido, no sé, vino conmigo eso, es que yo nunca ni en el mundo renegué de Dios. Yo siempre acepté sus designios. Amén. Nunca los contradecí. ¿Ves? Y yo he pasado por momentos sumamente difíciles. Sueltan que sea uno, a quien que sea uno. Uno de ellos que a mí me marcó mucho en mi vida, fue la pérdida de nuestro bebé, como bien te lo decía. Okay. Nadie sabe lo que yo lloré por ese bebé. Tú, perdona, ya que tú entraste ahí nuevamente, o sea, tú me explicabas, me contabas en un momento, como que no fue el primero que tú habías perdido, que era lo que el más frustrante hacía la cosa. O sea, no fue el primer bebé que no se dio, sino que había una historia detrás, fracaso tras fracaso. Tal vez yo te entiendo, te estoy entendiendo. Hay una anécdota que dice que a veces uno no llora por lo que te pasó en el momento, sino que estás llorando porque esa fue la gota que rebasó el vaso. Correcto. ¿Ves? Ya yo venía con una frustración, porque si había algo en lo que yo me preguntaba, aunque nunca renegué de Dios, era si algún día iba a ser posible que yo tuviera un bebé en mis brazos. ¿Me entiendes? En ese momento de dolor, llegué a pensar eso. Okay. Y fue algo que me marcó en todos los sentidos, tanto como en su momento para mal, como en su momento para bien. Porque en ese momento hubieron sentimientos encontrados. ¿Ves? Pasaron muchas cosas que yo nunca pensé que pasara, como la unión de una iglesia, de dos iglesias, para orar por dos personas. Correcto. Como la unión de una familia que se confabularon todos para estar ahí. Todos los días llegaban a mi casa, cocinaban, atendían a mi esposa. O sea, yo vi una cosa bárbara. Pero de todas estas cosas, ¿por qué te digo esto? Que me marcó. Porque cuando mi esposa está en la sala de cirugía, ya ella había botado el bebé. Ella tuvo dolores de parto. Ella no le hicieron un legrado. Ella no la intervinieron porque el mismo Dios provocó en ella dolores de parto. Rompió fuente y botó al bebé. Lo parió. Pero el bebé quedó metido en un paño tela que ella tenía. Cuando ellos llegaron allá y se lo quitaron, ella estaba en un cuarto, pero el cuarto tenía una cortina un poquito rodada. Por medio del vidrio yo podía ver porque estaba afuera.
Cuando el doctor tomó al feto, era como algo de este porte. Wow. Escuchen esto, amado. Esto es Así. tremendo. Y él lo tomó. Y acá al lado de él estaban hablando una doctora o una de las que ayudan, una enfermera con el otro doctor. Wow. Y él le dice, anda, mira. Y yo escuché audiblemente, escuche, porque esto fue el mismo Satanás. Que él le dijo, ay, bota esa porquería. Mi esposa no escuchó porque mi esposa estaba sedada. Wow. Díselo un poquito más fuerte. Vamos a ver. ¿Cómo fue que dijo el doctor? O sea, cómo una persona viendo una pareja que no sabe su situación y en un momento determinado, ya viendo esa bendición que ellos, wow, para preparar una habitación, una cuna, un beauty, una cuestión, una ropita, una cosa, o sea, todo eso en la mente, que un baby shower, todo lo demás, y de repente lo agarra. Yo sé que para los médicos tal vez es normal, hay que entender las dos partes, ¿verdad? No, y más que él no sabía que yo estaba ahí. Porque él simuló estar hablando simplemente con la persona que estaba al lado, porque él no me había visto y mi esposa estaba sedada. O sea, no sabía que tal vez ese simple gesto, mira cómo te marcó a ti, escuchen esto, mira cómo te marcó ese gesto, que tal vez se ve para él, repito, algo natural, tal vez muchos habían botado la basura, pero sin embargo ese para ti era frustrante. Ahí se fueron todos mis años de espera, mis sentimientos, mis emociones, como lo que usted está diciendo. Ahí estaba mi vida y yo la estaba viendo pasar de una mano a otra en una caneca de basura. Wow. Eso Dios lo sanó. O sea, Pero eso en su momento me marcó. Y fue uno de los momentos más dolorosos que yo viví. okay. Y el momento más, ya yo me lo imagino, pero ¿cuál fue el momento más alegre que te ha conmocionado hasta ahora? Pues yo sé que vamos de gloria en gloria, pero hasta ahora, ¿cuál fue el momento como que te emocionó más? ¿Cuál fue ese? Bueno, sin duda alguna, el momento que más me emocionó en mi vida fue el día en que me reconcilié con Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque mi reconversión tuvo una particularidad diferente a las demás. A mí no me llamaron en una iglesia, ¿entiendes? A mí no me fueron a buscar a la casa. Yo reconocí quién era y Dios no me despreció. Y esto me lleva a la anécdota del hijo pródigo. Sí. Jesús nunca se fue de mí, yo fui quien me fui de él. Pero en el momento en que yo clamé a él, él estaba ahí como el padre de aquel hijo pródigo, esperándome con los brazos abiertos. Tanto fue así que primero me bautizó él y después el hombre. Aleluya. Ese mismo día, hay veces que Dios está esperando que uno tome una decisión, porque por más que él quiera ayudarnos, no puede, porque él no puede ir en contra de lo que ha establecido. Correcto. Y hay cosas que te tocan a ti. Él dice, en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Tú escoges. Pero ten por seguro que si escoges la vida, Él no te va a desamparar. Así es. Hay veces que Él está esperando ahí el momento, las pruebas, las dificultades, lo que Satanás está haciendo para matarte. Él está diciendo, esto lo va a ayudar para llegar al lugar donde yo quiero que se encuentre conmigo. Aleluya. Y es necesario que mucha gente, por la dureza de su corazón, toque fondo como yo lo toqué. Para que cuando clame a Jehová, lo clame desde el fondo de su alma. Wow. Porque ya yo sabía que yo no tenía remedio ante la óptica humana. A mí la gente me despreciaba, la gente se burlaba, me llamaban Pacho el Loco. Pero hoy los mismos que antes me llamaban Pacho el Loco, hoy van a mi casa y me dicen, ora por mí porque realmente Dios cambia. Solo Dios lo hace eso. ¿Ves? Y ese día que yo estaba ahí, yo comprendí eso. Wow. ¿Ves? Porque Dios está esperando simplemente que nosotros clamemos a Él, amado. Ese ha sido el momento más feliz en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque el simplemente hecho de yo haber tomado esa decisión con mi Padre Celestial me ha dado todo. O sea, esa decisión trajo algo colateral. Me bendijo de los pies a la cabeza. Tremendo. Y ya ha cumplido todo y cada uno de lo que prometió. Yo no estoy en pie porque yo sea Francisco, yo estoy en pie por su misericordia. Igual yo, por su misericordia y su gracia. Amado, ha sido una gran bendición tener este hombre de Dios aquí. De verdad que hemos sido bendecidos porque las vivencias de la gente de Dios desde antes y un después, eso es tremendo, amado. Y nosotros de verdad nos sentimos gozosos. Él está ahora, esta entrevista es desde República Dominicana, para el que no lo sabía. Dominican Republic, mira para acá. Hoy estamos compartiendo bandera, ¿verdad? Amén, Colombia con Dominican Republic. Aleluya. Así o sea es. que de verdad que ha sido una gran bendición. Estamos aquí en la tierra
Tierra de Dios también, sabemos que allá también demasiada gente de Dios, tuve la experiencia y esto solamente es un capítulo de lo que viene. Haremos tal vez una próxima allá en tu nación. Amén, amén, gloria a Dios. Establecimiento, no sé qué. Estaremos tratando temas más profundos. Sí, correcto. De cómo Dios cumplió todas y cada una de sus promesas para que existiera hoy el lugar donde estamos tú y yo sentados. Ok. ¿Ve? Son cosas muy impactantes. Esa trayectoria de cómo Dios puso gente en mi camino para que mi carácter fuese formado. O sea que vamos a necesitar una parte 2 para poder seguir esto. Amén. Así que, amado Francisco, bueno, déjale una última palabra por el día de hoy a ese pueblo. Desátale una palabra, no sé, de bendición, lo que tú, el Señor, ponga en tu corazón para ya nosotros despedir este momento. Bueno, en realidad lo que yo quiero decirle a cada uno de ustedes, porque yo sé que allá, en medio de tu audiencia, y en muchos que quizás después van a ver este video, está ese mismo deseo que yo hasta el día de hoy tengo. Y es de que Dios cumpla los anhelos que hay en nuestro corazón para servirle. Aleluya. Pero lo único que usted tiene que saber es que hay un don en el cual usted va a poder manejar todo lo que Dios te entregue. Y es la paciencia. David dijo, pacientemente esperé en Jehová. Y él inclinó su oído a mí. Pero no solo lo escuchó, sino que también le contestó. Pero en su tiempo. Entonces, lo que hoy quiero dejarles como consejo es que sepamos esperar en Jehová, porque el tiempo de Él es perfecto. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendigo esta nación y les mando un saludo a todos y cada uno de los oyentes de Cristian y a mis hermanos en Colombia, Cartagena, que sé que pronto se van a unir a esta hermosa transmisión. Bendición. Claro que sí, claro que sí. Dios les bendiga mucho. Ya ustedes saben, nuestro canal Enfocados en Cristo. Suscríbete si no te has suscrito. Dale like, dale la campanita para que sigas apoyando esta gran visión. Dios te bendiga. Shalom, shalom.